geometría analítica, pero geometría analítica en el espacio. De hecho, ya empezamos a ver algunas cosas de geometría analítica en el espacio. Por ejemplo, puntos en el espacio, distancia entre puntos, la línea recta, los planos, que en cierto modo son superficies. Bueno, no en cierto modo, son superficies. Son superficies espaciales, en el espacio tridimensional. Pero ahora vamos a ver superficies que tienen ciertas características interesantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Los planos son superficies, pero son superficies que tienen características especiales. Por ejemplo, tienen un vector normal, y ese vector normal es siempre en la misma dirección, siempre. ¿Y esto por qué lo comento? Porque hay superficies generalizadas. Por ejemplo, piensen en una esfera. Una esfera es una superficie curva cerrada. Estas superficies tienen también un vector normal, pero ese vector normal, si se fijan, pues hace esto, ¿no? Si lo movemos, ¿sí o no? Por ejemplo, esto es una superficie y el vector normal, pues vean cómo está aquí, pero acá ya va de esta forma, aquí va de esta formita. Por ejemplo, esta a lo mejor, ¿no? Vean el vector normal cómo va. Cambia de dirección, ¿sí se fijan? Cambia de dirección. En cambio, en el plano no cambia de sentido. Y aquí sí, con esas superficies. Entonces es una cosa interesante. Los planos son superficies cuya ecuación son lineal, es lineal, o sea, las variables están elevadas a la 1, ¿sí? Y pues aquí ya vamos a ver superficies que no tienen esas características. Las más sencillitas son los cilindros. Nosotros tenemos pues una idea de cilindro a partir de objetos, como por ejemplo las latas, ¿no? Las latas de refresco o de cerveza, pues tienen forma cilíndrica. La tubería de agua, de gas, pues tiene forma cilíndrica, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Saben? Y nosotros creemos que esos son cilindros, y sí, sí son cilindros, pero son un caso muy particular de cilindros, porque son circulares, cilindros circulares. Entonces, el concepto de cilindro es más general, y aquí precisamente viene la definición. Un cilindro es una superficie que consiste de todas las líneas llamadas generatrices que son paralelas a una línea dada y pasa a través o pasa por una curva plana. ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, un cilindro. Esto es un cilindro, pero es un cilindro parabólico. ¿Por qué? Porque la curva es una parábola. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y luego, ¿qué sucede? Tenemos esas líneas paralelas que son las generatrices y que pasan por esa curva. A mí me gusta describir esto más o menos utilizando lo que ustedes hacen con los softwares de diseño mecánico, ¿no? O de diseño. Llámese SolidWorks, llámese CATIA o llámese NX, Nastran, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues eligen su plano, ¿verdad? ¿Sí o no? Y dibujan, por ejemplo, una línea, un cuerpo. Piensen, por ejemplo, un rectángulo, ¿sí o no? ¿Verdad? O un círculo. Bueno, una circunferencia. ¿Por qué es diferente círculo a circunferencia? El círculo es la línea y la circunferencia es lo de adentro, incluyendo la circunferencia. ¿Sí o no? Dibujan una circunferencia y luego ¿qué hace? Extruye. ¿Sí o no? Extruye. ¿Para qué? Para que se forme el sólido. Entonces se hagan de cuenta que la línea de la que nos habla aquí la definición es esa que yo dibujo. Y al extruir estoy jalando las generatrices, porque vienen siendo esas líneas, todas ellas paralelas, vean, todas ellas paralelas, pero que pasan por la línea que viene siendo ¿cuál? Esta que está aquí. Esta es la parábola, ¿sí o no?
Pues yo la dibujo y luego extruyo y ya tengo el cilindro. Entonces, eso es un cilindro. Se fijan, es un concepto mucho más general al cual estamos acostumbrados a hacer referencia. Vamos a tener cilindros parabólicos, cilindros circulares, cilindros elípticos, cilindros hiperbólicos, cilindros senoidales, cosenoidales, dependiendo de cómo sea esa curva. Prácticamente el cilindro va a heredar su nombre de la curva que estamos utilizando para trazar. Aquí, por ejemplo, pues tenemos cilindros circulares. Cilindros cilíndricos, dije. Perdón. Cilindros circulares. ¿Sí? Fíjense la característica de estas superficies, porque los cilindros son superficies. ¿Qué tengo aquí, por ejemplo? Este es un cilindro circular. Y es un cilindro circular porque tengo una circunferencia en el plano XY. ¿Verdad? Una circunferencia con centro en el origen y radio 1 en el plano XY. Aquí tengo la ecuación que relaciona a X y Y. Pero hablando en el espacio, ¿qué pasa con la Z? La Z toma cualquier valor. Y como toma cualquier valor, se prolonga. Viene siendo la instrucción que hacemos en los softwares. Se va más infinito y a menos infinito. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos una circunferencia sobre el plano YZ con centro en el origen y radio 1. Ahora la variable que no tenemos es la X, y entonces esa toma cualquier valor, ¿verdad? Y nos vamos a más infinito a menos infinito. Bueno, esos son los cilindros. Vamos a pasar a las superficies cuadráticas. Las superficies cuadráticas, su equivalente en geometría analítica del plano, viene siendo ¿cómo se llama? Las cónicas. Acuérdense que las cónicas las estudiaron en geometría analítica, son la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbole. Esas son las cónicas. El nombre de cónica viene de la forma en cómo se obtiene, porque las cónicas se obtienen a partir de cortes que se hacen en los conos. Esto lo estudió, bueno, el primero que lo estudió fue un matemático griego que se llamaba Apolonio de Pérgamo. Hizo incluso un tratado, un libro que se llamaba Tratado sobre las cónicas, y prácticamente lo que vemos en geometría analítica es el estudio, el análisis y la descripción de las cónicas mediante álgebra, que prácticamente es lo que da origen a la geometría analítica, ¿sí? Fue lo que se centró este genial matemático y también filósofo llamado René Descartes, ¿sí? Recordemos que pues él es el padre de la geometría analítica, aunque recordemos que también que contribuyó mucho fue Pierre Fermat, ¿sí? Que fue otro matemático contemporáneo a Descartes. No lo puedo evitar, voy a tener que seguir compartiendo vídeos, pero ya quedamos que probablemente vayamos a cambiar la temática, ¿verdad? Para que pues valga la pena, ¿no? Entonces por ahí podríamos meter algunos vídeos de esto que estamos comentando. La cuestión es que en las cónicas, cuando las estudiamos en geometría analítica, observamos que tienen características muy peculiares y básicamente es binomios al cuadrado. ¿Sí se acuerdan, no? De hecho, la circunferencia es una suma de binomios al cuadrado, la elipse también es una suma de binomios al cuadrado, la hipérbola es una diferencia de binomios al cuadrado, la parábola es un binomio al cuadrado con una variable lineal. Todo esto creo que lo recordamos súper bien, ¿no? Y también recordamos aquí que existen básicamente dos formas de representar las cónicas, que son la forma general, que es cuando desarrollamos el chorizo, ¿verdad? Y tenemos la forma canónica, que también se le llama forma ordinaria o forma estándar. Por ejemplo, la forma general de las cónicas es esta. Era ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy más e igual a 0. ¿Sí?
Esa es la forma general de las cónicas. Y por ejemplo, esto es la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia. ¿Sí se acuerdan, no? Esa es la forma ordinaria de la circunferencia. Pero si yo desarrollo este chorizo, llego a algo parecido a esto. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Incluso, yo analizando la forma general fácilmente puedo identificar si se trata de circunferencia, parábola o elipse. Recuerden que la diferencia entre la forma canónica, entre la forma general y la forma ordinaria, aquí por ejemplo tengo la forma ordinaria de la circunferencia y de la hipérbola, ¿sí o no? ¿Sí? Si por ejemplo yo a esto le pongo coeficientes, ya voy a tener la elipse y con el signo más. Esta es una parábola que se abre, bueno, es una parábola, pero esta es una parábola horizontal, ¿sí o no? Esta es una parábola horizontal y el vértice está en h, k. Si yo, por ejemplo, la y la hago lineal y la x la hago cuadrada, va a ser vertical. Creo que eso queda muy claro. El hecho de que se abra a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo va a depender de este signo. En el caso de la circunferencia, elipse y hipérbola, h, k son las coordenadas del centro, ¿sí o no? Y mientras que en la parábola son las coordenadas del foco, perdón, del vértice, ¿sí? Entonces todo esto ya lo sabemos muy bien. Esta es una forma ordinaria, canónica o estándar, mientras que esta es la forma general. La forma canónica, yo le digo como que es la forma desnuda, ¿verdad? Porque se muestra tal cual, por así decir en pelotas, la cónica. Dice, yo soy una parábola, mi centro está en tal y mi vértice es tal. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Se muestra, ¿no? Mientras que en la forma general ya como que está así como que pues, con la ropita. Ya no está tan desnudo el asunto y habría que averiguar más características de la cónica, aunque hay pistas, ¿verdad? A partir de la forma general, si A y B son positivos o negativos y del mismo valor, va a ser circunferencia. Si son del mismo signo y de diferente valor, va a ser elipse. Si son uno positivo y uno negativo, y va a ser una hipérbola. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces puedo averiguar esas cosas. Incluso esto también se estudia en geometría analítica. Yo me acuerdo bien que pues estudiábamos eso. Incluso analizando los puros coeficientes podíamos ya identificar centros o vértices dependiendo del caso. ¿Sí? Bien, pues lo que tenemos aquí ahora no es una cónica, es una superficie cuadrática. Si se fijan, esto de aquí viene siendo algo parecido a esto, nada más que tiene más términos. ¿Y por qué tiene más términos? Porque ya estamos involucrando a la tercera dimensión que es z. Por eso es que aquí tenemos términos cuadráticos en las dos variables y términos lineales en la z. A diferencia de acá, que nada más teníamos dos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir que si A, B y C son positivos o del mismo signo, muy probablemente sea o una esfera o una elipse, dependiendo. Si los números son iguales, si esos coeficientes son iguales, es una esfera. ¿Sí? Y de la misma manera, yo podría deducir más características, pero no tiene caso que ahorita los comentemos porque es precisamente lo que vamos a analizar. Entonces, aquí ya en las superficies cuadráticas vamos a tener superficies que van a heredar características de las cónicas. Se van a combinar esas propiedades. Por ejemplo, aquí, esta es una superficie cuadrática. Esto es un paraboloide, en este caso elíptico. ¿Por qué son paraboloides? Porque si se fijan tenemos parábolas, pero en el espejo
tenemos una elipse. Pero esta elipse podría ser una circunferencia, entonces sería un paraboloide circular. Sí, estamos heredando características de la parábola y de la circunferencia o elipse. Este es un elipsoide. ¿Por qué elipsoide? Pues porque tenemos elipses superpuestos. ¿Sí? Las elipses se dan en planos, entonces en plano XY elipse, en plano YZ elipse, en XZ también. Aquí tenemos esta superficie que es muy extraña, bueno, de hecho no extraña, sino un poquito complicadona. Se llama paraboloide hiperbólico, ¿sí? Es la más complicada que vamos a estudiar, se le llama silla de montar, ¿sí, verdad? Es una silla de montar. Hagan de cuenta que aquí pues, es como donde el vaquero pone sus nachitas, ¿verdad? Y ahí está la sillita, ¿no? ¿Sí o no? Como la de Monterrey. ¿Tú no la conoces, güey? Sí. ¿Sí has ido allá? Sí. ¿A poco sí está chido Monterrey? ¿Sí? ¿Tú eres de por allá o qué? No, pero allá trabajamos. ¿Y sí está bien? Sí. ¿Qué te gusta más, aquí o allá? Ah, no, allá. ¿Allá? ¿Por qué? Está mejor allá. ¿Pero por qué? O sea, hay más cosas. ¿Eh? Hay más cosas. ¿Cómo qué? Sí está más grande. Ah, sí. O sea, sí, definitivamente ha de ser yo creo que unas 3 o 4 veces Querétaro. O un poquitín más. Pero, ¿qué más hay, ingeniero? Está... Cerro de la Silla. La Huasteca. Ah, No, la Huasteca no está en Monterrey, ¿no? Pasas por la Huasteca, pero la Huasteca de Monterrey queda como unas 3 horas, yo creo, 2 horas. El gigante ¿Qué de más? acero. ¿Mande? El gigante de acero, corre. El estadio. El Luz. Yo creo que se iba a aventar la cancioncita esa del... ¿Sí les dije? Sí les dije que a cada rato la ponían los microbuseros, ¿no? Yo cuando yo estaba aquí estudiando y me iba en el camión, en la ruta, a cada rato la ponían los microbuseros y empezaban a ir con su... Y yo decía... ¡Ah! ¿No? Y que decía, y solo libros se cantan la del garrote, ¿no? La de, mueve nomás, ponle, ¿sí son los mismos? ¿Sí o no? ¿Son los mismos? Creo que sí. ¿Cómo va la canción del garrote? No sé, porque no lo he escuchado. ¿Cómo va, ingeniero? ¿Quién ha escuchado esa? No se hagan, hombre, siempre la bailan, no me acuerdo, para la bailan. ¿Quién lo ha escuchado? Rápido. 10 puntos. Toma la 20 por 10 puntos sigue, te la canto. Pero sí, está muy chistosa. La cumbia del garrote. Sí, pero Con el garrote y la cumbia del garrote. Con el garro. ¿Eh? ¿Cómo se baila esa? ¿Cómo se llama el? Yo cuando la escuchaba me imaginaba así como tipo cavernícola con un garrote. ¿No? Dice. Así, no sé, como que el garrote. Me van a censurar el vídeo si lo subo. Está bien fina. ¿Verdad? Digo, eso es así como que ya cuando vamos a echar relajo. Pues sí, son... ¿Sí les gustan a ustedes esas? ¿No? ¿Cuál les gusta entonces? Pues, no sé, casi en general, pero la cumbia no me gusta. Está muy corrientón. No sé, no lo entiendo. ¿Eh? No me gusta mucho. Sí, no, digo, sí, como está así como que muy chafa. Es muy movido, profe. ¿Muy qué? Muy movido. A ver, ¿cómo se mueve el bote ingeniero ahí? Mejor en la presentación del final de semestre ahí sí.
¿La qué? En la presentación de final de semestre. ¿Cómo que la presentación al final? ¿Ya para qué presentas si ya se acabó entonces Se presenta todo lo que se trabajó. la exposición? Ujú. Ok. Bueno, miren, aquí está esta tablita, la vamos a estar utilizando. Son las principales cónicas, perdón, superficies cuadráticas. Tenemos el elipsoide, que es la más simple, el cono. Este cono puede ser elíptico o puede ser circular, de acuerdo al espejo. Este es el paraboloide elíptico, pero pudiera ser circular si el espejo es un círculo. Este es un hiperboloide de una hoja, pero igual, pudiera ser circular o elíptico dependiendo del espejo. Este es el que les decía, el paraboloide hiperbólico, que es la más complicada. Este es un hiperboloide de 2 hojas, que también puede ser circular o elíptico. ¿Eso de qué va a depender? Bueno, pues va a depender de lo que ustedes ya saben de geometría analítica, ¿no? ¿Quién me presta, por favor, una... Bueno, no tengo la planilita. Si se fijan, si A, B y C son iguales, esto va a ser una esfera. Pero si son diferentes, ya va a ser un elipsoide. ¿Sí? Bien. Este es el cono. Pero si A y B son iguales, esto va a ser una circunferencia. Entonces el espejo lo vamos a tener en XY, paralelo a XY, y va a ser circular, si A y B son iguales. ¿Sí? Acá, por ejemplo, igual, vean, esto de aquí, si A y B son iguales, esto va a ser una circunferencia. Entonces va a ser un paraboloide circular si A y B son iguales, si son diferentes va a ser elíptico, porque va a ser elipse. ¿Sí? Lo mismo acá, si A y B son iguales, este espejo va a ser un círculo. ¿Sí? Ahora, vean cómo estamos superponiendo las diferentes cónicas. Esto es circunferencia, esto es cono, esto es cono. ¿Sí? Eso es circunferencia. Esto es parábola. Esto es parábola. Como es 2 veces parábola, por eso es paraboloide. Y el hecho de que sea circular o hiperbólico, pues nada más se da una vez, por así decirlo, por eso es paraboloide. Perdón, que sea círculo o elipse, se da una vez. Acá, por ejemplo, aquí tenemos elipse o circunferencia. Aquí tenemos hipérbola. Aquí tenemos hipérbola. Por eso es hiperboloide de una hoja. ¿Sí o no? O sea, el que es 2 veces, la cónica que se repite 2 veces, por así decirlo, le da el nombre a la superficie y hereda el segundo nombre de la que nada más es una vez. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿esto qué es? Eso es hipérbola. ¿Sí o no? Pero aquí tenemos parábola y aquí tenemos parábola, por eso es paraboloide hiperbólico. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí tenemos ¿qué? Hipérbola. Hipérbola y elipse. Entonces es un hiperboloide de 2 hojas. ¿Sí? Ahí no va a ser hiperboloide elíptico, como que no. Si se fijan, ¿no? Aquí está la hipérbola. Allí. Aquí está la otra hipérbola. O sea, ahí es hipérbola en YZ. Hipérbola en XZ. Y eso es una elipse. ¿Sí? Una elipse o una circunferencia. Ustedes van a decir, pero es que debe de ser positiva. Sí, pero se multiplica por menos y de hecho va a ser el espejo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el espejo lo tenemos con el plano YZ. ¿Sí se fijan, no? Perdón, XY, ahí está, XY. ¿Sí? Ahora, esas superficies pueden estar cambiadas. Pueden estar cambiadas, pero sí podemos ver algunas características. Por ejemplo, si se fijan en el paraboloide elíptico, el que está lineal nos da el eje. El que nos da el eje. Lo mismo, quien es negativo en el hiperboloide de una hoja nos da el eje. El que es positivo en el de 2 hojas nos da el eje.
que es lineal en el paraboloide hiperbólico, pues es donde el vaquero pone las machitas, ahí donde está la silla, ¿no? ¿No oigo? Sí, pues bueno, pues vamos a empezar. A ver, agárrense uno. El 1 o el 2, rápido. El 2. ¿El 2? Sí. Bueno, lo hicimos con el otro grupo, pero Ah, bueno. dame El uno. uno. No el que quieran, ¿eh? No hay bronca. ¿Cuánto? Pues el 1 entonces. Bueno, dice, ¿qué es la ecuación y igual a x cuadrada en R2? ¿Sí? Bueno, ¿qué es esa ecuación? Pues en R2, déjenme mover un poquito más para acá. En R2, esto es una parábola, ¿sí o no? En R2 es una parábola, aquí tenemos el eje X, el eje Y, vamos a poner la grabación. Me dice si es una parábola. ¿Sí? Si X vale 0, Y vale 0, con 1 y con menos 1 vale 1, con 2 y con menos 2 vale 4, va a ser así. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Sí. Esa es y igual a x cuadrada. Es una parábola en R2. Bien. Pero luego nos pregunta qué es en R3. Entonces aquí, si quieren, para que nos vayamos de R2 a R3, supongan que es como si automáticamente aquí apareciera el eje Z. ¿Sí? Y luego lo acomodamos como un sistema de derechas y eso nos va a quedar así. X, Y, Z. Si quieren podemos ponerle la grabación. ¿Cómo se llamaba ese el paraboloide de una hoja? Algo así. No, ese es un paraboloide. No, este no es un paraboloide, este es un cilindro. Va a ser un cilindro. Miren, si se fijan, esta curva la tengo en el plano XY. Entonces, vean, aquí está. Si X vale 0, Y vale 0, con más menos 1 vale 1, con más menos 2 vale 4. Y aquí está esa parábola. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sale? Pero estamos en R3, entonces ¿qué sucede con Z? Z toma cualquier valor, al igual que X. De hecho, ¿están de acuerdo que aquí X toma cualquier valor? Sí. La única que no toma cualquier valor en realidad es Y. Y toma valores de 0 a infinito, Son las premisas. porque es función de X. Como X es independiente, toma cualquier valor, pero la Y también es variable independiente, nada más que la dependiente no depende de ella. Vaya la redundancia. Entonces, viene siendo ¿qué cosa? Pues la que nos va a decir hacia dónde se va a estruzar. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo entonces que me va a quedar una cosa como esta? Aquí le voy a poner punteado para que más o menos se vea el efecto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es un qué? Un cilindro parabólico. ¿Por qué? Pues porque aquí están las generatrices. ¿Sí? Son líneas paralelas que pasan por esa línea. ¿Sí o no? Sí. ¿Sale? Bien. Pues ¿Puede poner la tabla a través de...? todavía no llegamos a esas. Ah, todavía no son esas. No, esos son cilindros. A ver, agárrense otro. Mira, del 3 al 7. El 5. El 5 también es un cilindro parabólico. ¿Sí o no? Porque sería x igual a y cuadrado. Nada más que ese cilindro va a estar así. A ver, lo voy a bosquejar rápido. Vamos a bosquejarlo rápido. Vean que x menos y cuadrada igual a 0 es un cilindro parabólico. Aquí está la parábola. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Es en el plano XY, pero es una parábola que es una parábola que se abre así. ¿Sí están de acuerdo?
¿sí? Porque este es el XD y este es el Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con Z? Toma cualquier valor y me va a quedar más o menos así el bosquejo. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos. A ver, otro. El 8. ¿El 8? El 8 es un cilindro hiperbólico. Esto es una hipérbola. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. A ver, vamos a dibujarlo en R2. Vamos a dibujarlo en R2 para de ahí irnos a R3. Entonces, es una hipérbola cuyo vértice es así, es una hipérbola horizontal, ¿eh? ¿Por qué horizontal? Porque si X vale 0, Y vale, no miento, si Y vale 0, X vale más menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Y van a ser estos vértices. ¿Sí o no? Bueno, ya no me voy a meter en tanto detalle, pero va a ser una cosa como esta. Bueno, ¿sí? ¿Por qué ya no me voy a meter en tanto detalle? Porque yo para graficarla, hay de dos sopas, ¿eh? Aquí hay de dos sopas. Una es aplicar lo que sabemos de álgebra lineal. Recuerden que en el caso de la hipérbola podíamos sacar los semiejes. ¿Sí o no? En este caso los semiejes valen 1. Y luego a partir de ahí sacábamos el foco y luego los lados rectos. Pero eso me va a llevar tiempo. A lo mejor aquí lo más rápido para graficar esa hipérbola es despejar, obviamente, pues ahora sí que ustedes puedan despejar a X o a Y, porque esa hipérbola va a ser horizontal. Si yo, por ejemplo, despejo a X, me va a quedar así. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso le doy valores a Y para obtener valores de X. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Si Y vale 0, me da X igual a más menos 1. Si Y vale, por ejemplo, 2, me va a dar más menos raíz de 3. ¿Sí o no? Sí. O sea, si vale 2, vale más menos raíz de 3, y raíz de 3 es 1.70 y algo. ¿Sí o no? ¿Sí? 1.70 y algo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver que pues debería de ser en realidad un poquito más así, ¿no? Más chatita, ¿no? ¿Sí o no? Pero se va a ver así. De hecho, esa hipérbola no es función. De hecho, una hipérbola no es función, ¿están de acuerdo, verdad? Porque está generando los vértices. Exacto. Exacto. O sea, aun cuando sea horizontal o vertical, no va a ser función. ¿Sí? Es una relación. Bueno, pues ahí está. Esa es la hipérbola. ¿Qué pasa si ahora yo lo llevo a 3D? ¿Qué va a pasar? Pues para que sea más fácil, ya saben, ya con eso yo me ayudo, ¿verdad? X, Y, Z. Tenemos la hipérbola. Es una hipérbola cuyo eje es el eje X. ¿Están de acuerdo, no? Que abre así. Exacto. Más o menos vamos a dibujar, ¿no? Digo, es un bosquejo nada más. Pensaríamos que es más o menos así, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces la Z, ¿qué pasa? Pues toma cualquier valor, se va entonces esto así. Por ejemplo, Ahí se hace una curva. más o menos así. Aquí le pueden poner puteadito. Esto se va más o menos así. Y esto le ponen así puteadito y ahí sería Es como el doble. ajá. Aquí ya le pueden poner así, ¿no? Para que... ¿A ese cómo se le llama? Este es un cilindro hiperbólico. ¿Sí? ¿Doble o...? No, pues la hipérbola ya ven que tiene dos, ¿no? Ah, ¿Sí o no? Es la única que tiene dos brazos, por así decirlo, dos ramas.
¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a graficarlas si quieren, porque yo lo que iba a hacer era graficar, pero ya después, pero faltan 10 minutos. Miren, vamos a graficar si quieren esta. Y igual a x cuadrado. Mira. Y igual a x cuadrado. Ahí va. Bien. Bueno, esta fue la anterior, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Vamos a orientar, miren, vamos a ponerlo como un sistema de derechas. Acuérdense que este es el eje X, este es el eje Y y ese es el eje Z. Esta fue la anterior, pero ya la borré. ¿O cómo estuvo? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ok, pero lo que estamos haciendo ahorita es la hipérbola, que es x menos y cuadrada. A ver. X menos y cuadrada igual a 0. X menos y. No, perdón, x menos y cuadrada es esa de allá. ¿O cómo estuvo? Sí. A ver. Es esta, ¿no? Pero esta que hicimos es x cuadrada. Esta que hicimos es x cuadrada. Yo no sé por qué le borré, pero es x cuadrada menos y cuadrada igual a 1, ¿sí o no? Ahí no está. No sé si la borré o sabe qué va a pasar. Pero esa es esta que acabamos de hacer. ¿Sí o no? Sí. Entonces es x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Mira, ahí está. ¿Y se fijan? ¿Sí o no? Obviamente pues lo vemos así. Y ahí están esas dos hipérbolas que hicimos allá. Claro, lo estamos haciendo a mano, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Pues esos son los conos, pero ahora sí ya vienen las superficies cuadráticas. Un cono, cilindro, ¿sí? Cilindro, correcto. Esos son cilindros que hicimos. Ahora, sí hay cilindros que son superficies cuadráticas. Por ejemplo, este cilindro, pues es una superficie cuadrática. Pero, por ejemplo, un cilindro senoidal, como puede ser el 7, o senoidal, ese no es una superficie cuadrática. Bueno, pues estas sí son superficies cuadráticas ya más elaboradas, estas que tenemos aquí, del 11 al 20. Tenemos 4 minutos, vamos a echarle ganas. Voy a tratar de escoger la más sencillita. La más sencillita, yo diría que sí vamos a hacer la 11, porque las demás ya son un poquito más elaboradoras. Y pues como tenemos cortando el tiempo, 3 minutos, pues sí. A ver, es x igual a y cuadrada más 4z cuadrada. Bien. Ok. Si yo me voy a la tabla, eso es un paraboloide elíptico. Bien. Incluso les digo que ya una vez que ya los vídeos tengan un poquito más de vistas, hasta le vamos a meter efectos, ¿verdad? Veamos si capaz se parece, ¿no? Y ya cuando llegas, hasta le ponemos ahí al pinche Lupillo cantando la de... Ya para que se parece a ti, ¿no? Ahí está echándose el pasito. No se parece, ¿no? ¿A cuál se parece? A este. ¿Sí o no? Por eso les digo que es un paraboloide elíptico, ¿sí o no?
¿Por qué elíptico? Pues porque estos coeficientes son diferentes. Ahora, si ustedes comparan, como que no se parece tanto, como que sí, pero no se parece tanto. Pero lo que pasa es que está así como que desaliñado. ¿A qué se me refiero? De que, si se fijan, en estas formas, no hay números que multipliquen a las variables. Los números están en el denominador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues hacemos esto. Dividimos nada más entre 4 y 4. Entonces, si yo divido entre 4 y 4, me va a quedar así. ¿Sí o no? Y ya se parece. ¿Sí? Bien. Entonces, ya vimos que es un paraboloide elíptico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el análisis de la superficie con respecto a planos paralelos a los planos coordenados. Entonces, ¿cuáles son los planos coordenados? El XY. Si yo empiezo con el XY, ¿qué significa? Significa que Z es constante. Le voy a dar valores constantes a Z. Voy a empezar por el 0. Si Z va de 0, esto me va a quedar nada más así. ¿Sí o no? ¿Y eso qué es? Una parábola. Una parábola. Pero respecto a la... Exacto. Vamos a dejarle aquí, ya no va a dar para más. Bueno, desafortunadamente el tiempo es cruel. Yo lo sé, es muy difícil pasar 2 semanas sin la clase, yo lo sé. ¿Verdad? Los videos Sí, o sea, pues sí, o sea, no todo, miren, hay que disfrutar sobre todo este receso, ¿verdad? Pues el día de la Semana Santa son días de mucha espiritualidad, días que se tiene que reflexionar uno, días importantes, y luego viene la de Pascua y ahí puedes también distraerte, en fin, o sea, hay que sacar el máximo jugo. Claro que también pues hay que echarle ganas, porque vamos a venir Dios mediante con todo, regresando de vacaciones, porque vamos atrasados. ¿Sí? Vamos atrasados. Si no, no vamos a acabar. Ahora, vamos a compartir de todas formas. Digo, yo les había dicho que ya lo estaba pensando, pero